Buenos días, alumno del tercer año de secundaria del Colegio Galeno Limasur. Te saluda el profesor Bruno Carrascal Melgarejo. Soy el encargado del área de Ciencias Sociales. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal. Antes de entrar al tema de hoy, recuerda leer las indicaciones, por favor. ¿Ya las leíste? Muy bien, vamos a continuar. El tema del día de hoy es la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Profesor, ¿por qué es importante estudiar el tema del día de hoy de estas 13 colonias? Muy fácil, hijo, ya que si nosotros hablamos de Norteamérica, estamos hablando del primer país que es una potencia en el mundo. Recuerda, Estados Unidos atravesó por muchos procesos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero antes de entrar a todo eso, vamos a ver este tema, la independencia. Para entender bien, esas 13 colonias, las cuales vemos aquí en el mapa, estuvieron colonizadas por el Imperio de Gran Bretaña. Ahora, estas colonias se independizaron en las fechas que aquí vemos mencionadas. ¿Qué colonias fueron, profesor? Tenemos a Nueva Hampshire, tenemos a Massachusetts, a Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Estas 13 colonias se independizaron del gran poder del Imperio Británico. Pero ¿cuál fue el proceso? Vamos a analizar. ¿Cuáles son las causas en sí por la cual llevó a la independencia de estas 13 colonias? Primero, liberarse del dominio de Inglaterra para alcanzar una autonomía política. ¿Qué quiere decir? Que Gran Bretaña dominaba de forma política a esas 13 colonias. Entonces, los norteamericanos decidieron ya no formar parte de ese gobierno del Imperio Británico. Siguiente, el establecimiento de impuestos lesivos de la burguesía colonial. Los impuestos que le aplicaron a Estados Unidos, Gran Bretaña, no les gustó para nada. Entonces, eso llevó a que los colonos, los norteamericanos, empezaran las ideas libertarias. Pero estas ideas libertarias se dieron paso, recuerda, al tema de la ilustración. Un tema donde literalmente la mayoría de personas empezaron a conocer la verdadera independencia, tanto política, social como económica. Ahora, también tenemos aquí el impulsar el desarrollo del capitalismo norteamericano, surgiendo con sus propias empresas. La grave crisis que Inglaterra tenía, la cual ocasiona la intervención de la Guerra de los 7 Años. La Guerra de los 7 Años se da entre Francia y Gran Bretaña para ver quién iba a gobernar sobre esas 13 colonias. Y como ya sabemos, Gran Bretaña salió ganadora. Pero esta guerra le costó muy caro. Es por eso que empezó a aplicar impuestos para poder salvarse de la economía que ellos tenían, de la crisis económica que ellos tenían. ¿Cuáles? Vamos a avanzar. Ahora, el despotismo ilustrado. ¿Te acuerdas de la ilustración? Perdón. ¿Te acuerdas de la ilustración y su movimiento? Muy bien. Para el año 1765 se toman medidas fiscales que hacen votar el Parlamento una ley que imponía a las colonias una serie de impuestos con el fin de sufragar los gastos ocasionados por los enfrentamientos con Francia. ¿Te acuerdas de la Guerra de los 7 Años? Aquí. Para poder librarse de esta crisis económica, ¿qué pasaron? Gran Bretaña empezó a aplicar los impuestos sobre los colonos norteamericanos. Y una de estas fue, literalmente podemos decirlo así, como aquí ya tenemos mencionada la Guerra de los 7 Años, que ya lo hemos visto, es que Norteamérica en ese tiempo era un país de agricultura notable. Su producción era muy excelente. Entonces, en este caso, los norteamericanos empezaron a intentar a exportar, pero los ingleses no los dejaron. Al contrario, se adueñaron de lo que ellos querían vender y a los norteamericanos los dejaron en segundo plano. Ahora, la ley del timbre, que es una tasa de documentos legales con efectos comerciales que se les daba solamente a los británicos como los únicos acreedores y comerciantes de esas colonias. La ley del azúcar o el impuesto de la importación al azúcar, al café y al vino y otras mercancías, literalmente eran para los colonos norteamericanos. O sea, toda esta ley de impuestos solo se aplicaba para aquellos norteamericanos que quisieran vender. Continuamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias, literal, de la independencia de estas 13 colonias? Primero, literalmente va a ocasionar una declaración de documentos y leyes, la cual va a constituir a lo que más adelante se va a demorar como una constitución. ¿Ya? Luego, la burguesía empieza a liderar las sociedades modernas, sirve de inspiración para otros movimientos, porque gracias a la independencia de estas 13 colonias,
va a empezar a surgir una revolución en Europa, tanto en Francia y también en América Latina, en Latinoamérica. En este caso estamos hablando de la independencia de la región de América del Sur. ¿Ok? Y también pues inicia el proceso de expansión colonial por parte de los Estados Unidos. Continuamos. ¿Te acuerdas del mapa conceptual? Aquí está. Este es el mapa conceptual que tú tienes que copiar en el cuaderno, que es un resumen completo de todo. Entonces, recuerda, las 13 colonias fueron fundadas por colonos ingleses, ocuparon la parte nor y sur del continente de América del Norte. Literalmente, esta independencia tuvo grandes héroes, como las mencionamos aquí. George Washington, que fue el comandante en jefe del ejército durante ese proceso. También tenemos a Benjamin Franklin, embajador de Estados Unidos, y también tenemos al señor Thomas Jefferson. Si nosotros habláramos de estas tres personas, estamos hablando de los tres pilares de la independencia de los Estados Unidos. Y George Washington, literalmente, va a ser el primer presidente. ¿Ok? Tenemos las guerras aquí, ¿no? En el año 1775 se inicia el conflicto, en el año 1776 empieza el proceso del Congreso Continental, la independencia, los colonos se empiezan a juntar y ellos empiezan a intentar los primeros vestigios de independencia. Se da en 1777 la batalla de Saratoga, también tenemos la batalla de Wortham, y también la paz que se firma, pues ya los colonos habiendo vencido a los británicos y ellos no teniendo otra opción más que retirarse, la paz en Versalles y la promulgación de la Constitución en 1787, donde hace que ya Estados Unidos sea un país independiente. Ahora, la bandera de Estados Unidos tiene una curiosidad interesante. Cada una de las franjas horizontales representa en sí las colonias que fueron independizadas. En este caso, así como las 3 estrellas que conforman su bandera. Esto fue trabajada por la señora Betsy Ross, que ella hizo y fabricó y moldeó la primera bandera de los Estados Unidos. Bien, estas son las actividades que tú tienes que trabajar para el día de hoy. Espero que te haya servido mucho el tema del día de hoy y pues seguirás conociendo un poco más. Recuerda siempre estar al tanto de nuestros trabajos y de nuestras investigaciones y pues si tienes alguna duda, alguna consulta, estamos aquí para atender. Que tengas muy buen día. Cuídate.